investigación, o sea, que están como un poco a la punta de lo que está haciendo en investigación. Entonces, por eso que los documentos que ellos les proponen a ustedes son papers científicos, que es la referencia cuando uno hace investigación. Es verdad que, bueno, cuando uno está en los primeros años de carrera no está tan familiarizado tampoco porque hay un código muy específico a la literatura científica. Sé que en la segunda clase tuvieron muchos documentos en inglés, por ejemplo, y que eran papers en inglés, o sea, que no es tan fácil y que cada paper son 15 páginas. Así que está buenísimo que lo digan, en las próximas clases creo que puede ser una exigencia para los profes, nos vamos a pedir que sea un documento en español y si pueden no ser siempre documentos científicos, podría ser, o sea, papers científicos podría ser. Bueno. El otro punto que había quedado es el de los proyectos, entonces Jaime lo distribuyó ahora. Un poco lo que vamos a estar viendo en los proyectos, se lo estamos dando ahora porque la próxima clase, la próxima sesión, la vamos a dedicar completamente a los proyectos, o sea, no va a haber exposición. De hecho, los que vienen oyentes, si no quieren necesariamente participar, si quieren participar en los proyectos mejor, si no tienen tantas ganas, bueno, sepan que no va a haber exposición, sino que va a ser va a ser el lanzamiento de los proyectos. Entonces ahí le dimos dos páginas, una donde estamos desarrollando los objetivos de los proyectos, que normalmente no les debería sorprender porque son los objetivos del curso, o sea, que sepan manejar los paradigmas de la política de reducción de riesgo de desastre, que sepan relacionarlos con temáticas actuales de relevancia mundial y nacional, que logren integrar todas las fases de la gestión de riesgo, o sea, cambiar el paradigma de la emergencia a una visión más completa de la gestión del riesgo, que logren desarrollar un análisis crítico de la gestión pública del riesgo en Chile. Bueno, van a tener que trabajar en equipos multidisciplinarios, la idea es que sean equipos mixtos de todas las facultades y carreras, para responder a una temática transversal con un alto impacto del país, y luego presentar y argumentar frente a una audiencia multidisciplinaria las conclusiones de su proyecto y lograr defenderla. Entonces los grupos son... Solo quería comentar un poco el bien para comentarles sobre los objetivos del proyecto, no es que tengan que seguir al pie de la letra. Esa es la orientación, la perspectiva que nosotros nos gustaría que ustedes tuviesen en mente cuando nos enfrenten al proyecto. ¿De acuerdo? O sea, esos son los objetivos que nosotros nos gustaría lograr alcanzar al final del curso, de tal manera que cada uno de los proyectos, de los temas que ustedes elijan, que vienen en la siguiente página, la idea es que esos temas los aborden tratando de hacerse cargo de esos objetivos. ¿No se pueden repetir los temas? Se pueden repetir los temas y, bueno, ya adelantando un poco, ustedes pueden proponer otros temas. Nosotros acá les dimos un listado de temas que imaginamos, pero probablemente ustedes tengan otras visiones y pueden proponer temas nuevos. O sea, si logran, después tienen que lograr mostrarle a los profesores porque creen que es un tema en el cual vale la pena estar estudiando de 10 semanas, pero están libres de usar toda su referencia, su imaginación para proponer nuevos temas. Los grupos van a tener que ser de 3 personas, algunos son 22 alumnos inscritos en el curso. Uno que pasamos inscrito, no, básicamente es un grupo de 3 personas. Y quizás uno tendrá el cuarto componente. Y bueno, como ya saben, los proyectos corresponden a 40% de las notas del CFG y se tomarán en cuenta el informe final, una presentación en grupo y una autoevaluación de ustedes dentro del grupo. Entonces los temas, en verdad, creo que mejor que ustedes los lean, porque hay muchísimos temas, pero hay 3 líneas que nosotros les proponemos, entre las cuales ustedes pueden poner temas, o hasta fuera de las líneas de verdad, son indicativas simplemente. Una es la tecnología y las ciencias para la reducción del riesgo de desastre. La segunda es el ordenamiento territorial para la reducción del riesgo de desastres socionaturales. Y la tercera, la vitalidad transitoria en caso de desastres socionaturales. Y a eso agregamos 3 otras líneas que son las que ya les propusimos a ustedes, que son los proyectos aulados, que ya se los comentamos. Si no saben de qué estoy hablando, me van a preguntar al final de las clases y ahí se lo explico bien, pero que son proyectos de innovación dirigidos a estudiantes en 3 temáticas, una de datos, redacción y vivienda. Y la idea son de lanzar proyectos, bueno, eso es lo que les contaba, proyectos de estudiantes con alta innovación. Entonces, estas serían como más proyectos prácticos, de implementación práctica. El aula es un concurso abierto que pueden postular. Ya lo explicamos una vez. Era para decir más que el plazo
se corrió para el 20 de octubre, así que eso nos facilitará por si alguien quiere, lo podemos conversar con el de la casa, que están interesados en ese tipo de proyectos, que postulen a recursos. Y solo para contarles, por ejemplo, una de las líneas de los proyectos AULAB, que es la línea de vivienda, dos de los profesores responsables de CGG, que hoy día no están, pero me han estado todas las clases, Rosemary y Ricardo, han trabajado muchísimo en eso. Entonces, si ustedes tienen alguna idea, pueden encontrar apoyo. En la línea de datos, Jaime también ha trabajado en la línea de cómo se organizan los datos científicos o los datos sismológicos. Entonces, si tienen ideas, pueden tener un respaldo dentro del CGG. Así que es una posibilidad de proyecto. Y como les decíamos, también pueden proponer más proyectos. Entonces, bueno, ahí cerramos y ahora les dejo con el profesor Enrique Aliste, un profesor en FAU y también en PAXO, en dos facultades. Él es geógrafo y va a plantear la perspectiva del territorio. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero la semana pasada, Sonia cerró hablándoles de cómo en la percepción del riesgo, la construcción, o sea, el territorio como construcción social, histórica, cultural, política, entraba en cuenta. Y cómo ellos se habían enfrentado, me parece que en Chaitén, con el hecho que a veces no solamente el problema venía de la percepción del territorio físico, sino de saber de dónde venía la amenaza, sino de cómo la gente imaginaba su territorio. Entonces, me parece que esto le va a hacer un poco con lo que les va a contar Enrique hoy día sobre, porque no sé, me imagino que realmente leyeron el texto, pero que hablar de las representaciones del territorio que lo dejó. Gracias, Julián. Bien, muy buenas tardes. Yo estoy muy contento de participar en este curso de formación general. No puedo sino empezar agradeciendo la cordialidad de los colegas que me invitaron a ser parte de este equipo. Son diversos los temas, son diversos los enfoques, la mirada, y eso creo que enriquece la discusión que sabemos nosotros a propósito de nuestra contingencia, que requiere efectivamente miradas interdisciplinarias. Lo que queremos desarrollar, por lo que hemos buscado desarrollar de alguna forma en una línea de investigación en la que trabajo yo, tiene que ver con entender el territorio, como ha dicho Juliette, desde una perspectiva donde los objetivos parecen ser relevantes, donde estas subjetividades nos van a llegar a un elemento relevante desde el punto de vista de la construcción de una forma particular de entenderse en el territorio, algo que nosotros como sociedad vivimos y que tiene que ver además con una forma de reconocerse colectivamente en un lugar en particular. Entonces, a esta mirada es lo que hemos llamado la experiencia de habitar. Estamos ampliando la noción de experiencia, y cuando hablamos de experiencia estamos hablando de algo que uno vive cotidianamente. O sea, cada uno de ustedes desarrolla una experiencia de habitar en su entorno y por lo tanto construye una serie de otras relaciones desde distintas perspectivas. La cercanía, la lejanía, la belleza, la realidad, la limpieza, la sociedad son elementos que se van construyendo en relación con ciertas experiencias que nosotros vamos viviendo en nuestra vida, ¿verdad? Y ese es un tema que no siempre ocupa un lugar dentro de nuestras discusiones. Torres de España, ¿conocen Torres de España? ¿De imágenes? ¿Sí? No necesariamente que hayan estado ahí. Pero ¿por qué es un paisaje bonito? ¿Hay alguien que no concuerde con que se trata de un paisaje que es bonito? Es un paisaje que a todos les llama la atención, lo encuentran hermoso, sublime, sobrecogedor y toda esa serie de adjetivos que se emplean, ¿o no? ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? Y ese por qué no tiene una respuesta evidente, pero probablemente la que nos puede llegar a salir de esa encrucijada, poder encontrar una respuesta al por qué nosotros encontramos bonito algo, como un paisaje determinado, tiene que ver con que lo hemos adquirido como un bien cultural. Culturalmente hemos construido y hemos hecho una serie de elaboraciones, ¿ya?, a través del intelecto, en el sentido de la palabra intelecto, para que esto nos case con la imagen de algo que nos llama la atención por alguna razón que hemos adquirido. ¿Ya? Esto no estoy diciendo nada novedoso, pero tiene que ver con que una parte importante de la forma como nosotros construimos nuestra relación con el entorno tiene que ver con elementos adquiridos culturalmente. Y esa es una de las tesis centrales de lo que vamos a hablar hoy día. Por eso, traigo a colación acá a Gerard Ibarzaí, escritor
palestino que trabajó temas que tienen que ver con la colonialidad del pensamiento y que nos trae a colación esta frase que parece ser un súper debate para efecto de lo que queremos discutir hoy. El modo que nos formulamos o nos representamos el pasado modela nuestra comprensión y perspectiva del presente. ¿Por qué puedo estar yo trayendo a colación esta frase en ustedes? Pareciera que cada de lo que hemos llamado acá, ¿verdad?, desastre, fuera algo nuevo. Pero históricamente sabemos que en realidad es una repetición y una reiteración de eventos que están sucesivamente presentes en el tiempo. Ya no sé si habrán visto en algunos ejemplos puntuales, pero con un análisis sedimentológico da cuenta de la sucesiva ocurrencia de eventos catastróficos en distintos lugares, en el mismo Santiago, en la corte del metro. No sé si habrán visto eso, Jaime, y Jaime lo puede decir como apropiado. Pero cuando se construye el metro y se hace un análisis sedimentológico, lo que se empiezan a encontrar son distintas capas, ¿verdad? Los geólogos, los geofísicos, los geomorfólogos se volvieron locos. Se pueden ver todos esos cortes y empezaron a encontrar que había distintos eventos que mostraban, en algunos casos, ¿verdad?, procesos de sedimentación que hablaban, en algunos casos, de eventos catastróficos. Grandes casillas, erupciones volcánicas, depósitos de ceniza, y cosas por el estilo. Entonces, la historia geológica habla de una presencia y de una permanencia, ¿ya?, que para nosotros en tiempo breve, en nuestra escala, habla de un hecho más bien puntual, pero que tiene recurrencia. Y cuando nos vamos al norte y vemos lo que pasó, ¿verdad?, ¿cuándo fue? En abril, marzo, ¿ya?, o cuando nos vamos a Chaitén, o cuando nos vamos a Calbuco, o cuando vemos el tema del terremoto, nos encontramos con la sorpresa que cada uno de estos eventos, que parece ser el primero, siempre tiene una historia, y siempre esa historia tiene que ver con procesos de memoria que tienen una cuota de misterio importante en ese sentido, y que es parte de lo que quiero trabajar. Hemos sido capaces de capitalizar adecuadamente esa historia de habitar un territorio. Y esa es la pregunta que quiero que trabajemos en función de esta definición de lo que significa de este territorio. Hay varias tesis que acompañan la forma de cómo se puede mirar eso, como ustedes ven claramente ahí, ¿verdad? Yo opto por trabajar esto desde la lógica de los discursos, ¿ya? Cuando digo que opto por trabajar desde la lógica de los discursos, es una opción metodológica. Como opción metodológica, yo voy a observar los hechos que me interesa tratar desde una fuente de información que es de las prácticas discursivas, qué es lo que se dice sobre determinadas cosas. Si eso es realidad o no, es una discusión que podríamos dedicar un seminario completo. Pero yo parto de una hipótesis, y la hipótesis es que la construcción de un discurso va a reflejar un ámbito de la realidad, independiente de que esto sea un hecho verificable en términos tangibles. ¿Y qué es lo que respalda esta hipótesis? Lo respalda es que muchas veces estas prácticas discursivas siempre se acompañan de prácticas espaciales. Lo que se dice que se hace, de alguna forma, se hace sobre la base de algunas decisiones, ¿ya? Y esta, la inspiración máxima de la forma como se ha intervenido territorialmente, ¿ya?, durante el siglo XX en particular, y especialmente durante la segunda mitad del siglo XX en adelante, hasta el día de hoy, es sobre la base de una forma particular de ver las cosas, que es la de los discursos del desarrollo. ¿Ya? Los discursos del desarrollo, y cuando yo hablo de los discursos del desarrollo, estoy hablando de que la visión del progreso, que ya es un discurso que proviene del siglo XIX, es lo que está más presente, por ejemplo, en toda la retórica marxista. En la retórica marxista está presente la idea del progreso de la humanidad. El bienestar de la humanidad va a estar radicado en la capacidad que tenga el hombre de transformar esa sociedad para poder encontrar ese bienestar humano. Y el bienestar humano va a radicar en quién? En la posibilidad efectiva también de acceder a ciertos bienes y servicios que nos van a facilitar la vida colectiva. Estamos más o menos de acuerdo, matices más, matices menos, el gran discurso que se elabora durante el siglo XIX sobre el progreso tiene que ver con aquello, que no difiere en lo absoluto, por ejemplo, con lo que se tiene en el discurso neoliberal, que parece una de las malas noticias que se pueden tener en algún momento en nuestra vida, ¿verdad? Pero no difieren porque parten de una misma premisa, y que es una premisa que va muy de la mano
con algunas lógicas que algunos incluso se le atribuyen al darwinismo. ¿Ya? La idea de evolucionar, la idea evolutiva, la ciencia avanza progresiva y en algunos casos muy rápidamente, de la mano con esta noción de poder ir superando los momentos e ir incorporando lo que hemos llamado el valor agregado. Incorporar el valor agregado al conocimiento significa ir construyendo bases de conocimiento que nos permiten desenvolvernos y vivir mejor. Esto parece bien simple, relatado como lo estoy diciendo yo, pero vivimos mejor que antes, o por lo menos vivimos más. La esperanza de vida a principios del siglo XX era de 40 años a lo menos, 38. Estadísticas de cuando se celebra el centenario de la República hablaba de que la esperanza de vida era del orden de los 38 40 años a lo menos. Hoy día es casi 80 años, está cerca de los 80. O sea, vivimos el doble del tiempo que vivíamos a principios del siglo XX. Eso es progreso para la humanidad. ¿Es progreso para la humanidad? Pues, ¿no? Vivimos más tiempo por viviendo, si no estaríamos rápido. Y bien, porque todavía tengo a mi papá al lado, o pasar el fin de semana con ella, comerme una saída, o qué sé yo. Y eso significa de alguna forma que se vive mejor en la medida que estos han sido elementos que han colaborado para ello la ciencia, el progreso y el conjunto de la humanidad como sociedad. Gran parte de las reivindicaciones que existen hoy día del plano social tienen que ver precisamente con esta premisa, la premisa de que el avance significa una forma particular de establecer una mejora en la calidad de vida se construye además sobre esta base del progreso. ¿Ya? He dicho todo esto para instalar la noción de progreso como una herramienta fundante de lo que significa establecer una hipótesis respecto a cómo estamos operando nuestro mecanismo de construir racionalidad. ¿Qué significa construir racionalidad? La manera como trabajamos en los dispositivos analíticos. ¿Y qué quiere decir dispositivo analítico? ¿Cómo pensamos? En general, lo que aprenden en la universidad, lo que nosotros aprendimos en la universidad es a pensar de una manera determinada y a generar razonamientos lógicos que nos permiten seguir una secuencia que facilita hacer las cosas como sociedad. ¿Ya? O sea, cuando uno viene a la universidad, viene con el propósito de construir y colaborar con la sociedad. No es otra cosa, por eso que este tema se transforma en un tema. Entonces, si ahora nos preocupa y hemos conceptualizado todos los desastres socionaturales, que más o menos nuevo, ¿no? Porque antes de desastres naturales, hacer, ¿verdad? Tengo un punto de tiempo, el prefijo socio, que hemos entendido algo nuevo y hay una nueva elaboración conceptual que lo sustenta. Todo responde a esta lógica de progreso de la humanidad, pero esto también instala ciertas lógicas que son bien interesantes de construir desde el punto de vista analítico. En particular, la idea de desarrollo, que a nosotros nos acompaña de una manera bastante frecuente y que en general tenemos una tendencia a valorarla muy positivamente, va de la mano también con ciertos supuestos que nosotros no cuestionamos. Y uno de esos supuestos que no se cuestionan es la necesidad de avanzar. Y que esa necesidad de avanzar a veces es a cualquier precio. No sé si intuyen, pero me estoy acercando a lo que nos convoca. Avanzar en la línea de cualquier precio significa que en algunos casos se tienen que tomar decisiones sociales que no siempre van a acompañar de manera adecuada lo que significa las consecuencias de la vida en sociedad. Y uno de esos procesos tiene que ver precisamente con la idea de dónde habitamos, dónde se construye esa perspectiva de habitar. Por eso en algunos casos no nos calza, pero probablemente lo que ustedes discutieron con Sonia, de lo que yo revisé de las clases anteriores también, es lo que ustedes abordaron de alguna manera con Rosemary, con Ricardo, que acaba de llegar, que es la idea de que para poder habitar un lugar, no basta con el artefacto que acompaña ese acto de habitar. Hay una serie de relaciones que permiten que esto se haga viable. Y eso que se hace viable depende de razonamientos que se aunan en torno a esta idea. Y una de ellas tiene que ver con el progreso, con el desarrollo civil. Aquí de nuevo, el viejo Karl Marx nos ayuda mucho con el concepto de infraestructura. ¿Sabe lo que es una infraestructura? ¿Han analizado lo que es la etimología del concepto infraestructura? Uno a veces dice, pero ¿por qué un puente maravilloso, una superconstrucción como la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, del arquitecto San Juan Martínez, es una infraestructura, como que puede ser algo menor? La infra quiere decir bajo.
¿Por qué en el marxismo se le denomina infra? Que es como que tendría ese menor pelaje. Que se refiere a lo básico, a lo más necesario para partir. Casi sí. Ya se refiere a lo material, a lo que le da soporte material. Porque lo importante, lo realmente importante son las superestructuras, que son las ideológicas. El modo cómo pensamos el uso de esos elementos que acompañan a las infraestructuras. Por lo tanto, cuando hablamos del habitar, estamos hablando de alguna forma de aquello. Estamos hablando de que ese soporte material adquiere sentido cuando la sociedad le otorga el sentido que tiene. Hay ejemplos que son maravillosos. Trabajado en el ámbito, por ejemplo, de lo que ha hecho el Programa Nacional Unida para el Desarrollo. A mí me tocó ver el caso No Base, porque una muy buena amiga me mostró un trabajo de campo que ellos hicieron. Intervenciones que hizo el Programa Nacional Unida para el Desarrollo en Mongolia, en el tema de Mongolia. Y para apoyar el desarrollo de las comunidades nómades en Mongolia, le instalaron mesas con silla y con casa. ¿Ya? Y lo más maravilloso fue ver cómo las usaban. Eran adornos, porque la vida colectiva transcurría de la manera como ellos sabían habitar ese territorio. Primero, que no era con casas fijas, porque son nómades, y segundo, sin el uso de los muebles, porque no tenían cómo llevárselo cuando llegaba el momento de desplazarse. ¿Ya? Pero para nosotros, en la cultura occidental, el desarrollo tiene una sola forma, una sola morfología, que es la condición del bienestar que otorga los bienes materiales de la manera como nosotros conocemos los bienes materiales. Entonces ahí, la superestructura no fue acompañada de la infraestructura que se provee de otro marco cultural. ¿Se entiende? Entonces este tema, otra de las tesis que se aporta en este trabajo, tiene que ser acompañado de los marcos que culturalmente permitan a nosotros entender esta manera de habitar estos territorios. Desde esta lógica, ya, estas son otras cosas que se va a llegar a cortar la salud. Desde esta lógica hay muchos elementos que nos permiten a nosotros arguir similitudes, diferencias y otras formas de entender esta relación con el entorno. La relación con el entorno tiene de carácter complejo. Cuando nosotros hemos hablado de la necesaria inclusión del concepto de complejidad para entender este proceso, tiene que ver esencialmente con admitir que no existe la posibilidad de desarrollar una mirada de lo que significa, por ejemplo, el proceso de habitar desde una óptica disciplinar, porque no hay capacidad. O sea, no existe la disciplina capaz de dar una visión totalizante de lo que significa el fenómeno de habitar. Y eso es lo más interesante que ha surgido, por ejemplo, de una perspectiva donde se quiera entender la dimensión de los desastres socioculturales. Se entiende que no hay posibilidad de entender el fenómeno si no es por la confluencia de entender adecuadamente cómo opera los fenómenos geofísicos, con la respuesta humana, con la respuesta cultural, con la lectura histórica que haga el proceso y que se conjunte con entender este fenómeno. Con la parcialidad no vamos a llegar a la comprensión, vamos a llegar a las parcialidades propias de las disciplinas. Y lo interesante es que acá, cuando hablamos del proceso que políticamente va a acompañar, cuando digo políticamente, no me refiero a los contingentes. ¿Ya? Yo cuando hablo acá del fenómeno político, me refiero al acto de hacer polis, vivir en conjunto, ¿ya? Desarrollar los acuerdos que permiten a este conjunto humano, llamado sociedad, tomar los acuerdos, ¿verdad? Llegar a los acuerdos necesarios para promover ciertas formas de respuesta ante los temas que son de interés común. La ciudad griega era la idea del bien común. La ciudad griega no era ni el edificio, ni la calle, ni el acueducto, sino que era el lugar donde se encontraba ese bien común. Y la búsqueda del bien común tenía muchísimo más que la capacidad de poder hacer construir esta infraestructura. Tenía que ver con cómo se visualizaba esa noción del interés del bien común. Y lo interesante es que, y esta es la parte donde llegan los huevos, los tomates, los cubos y todo eso. Pero los proyectos del siglo XX, del siglo XIX y siglo XX, confluyen en un mismo punto. El discurso de izquierda y de derecha tiene un mismo tronco común que es el del progreso. Esa es la parte que a mi amigo no le gusta mucho. Yo le digo, están hermanados.
¿ya? Y es la parte que más incomoda porque en realidad hemos sido preparados para entender el mundo en dicotomías, ¿ya? Pero acá hay un tronco común. O sea, la sociedad ha puesto su bienestar en los bienes que facilitan ese bienestar. Eso es fuerte, ya lo digo acá, si ya estoy medio inmune a los abucheos, pero a veces hay que decirlo. Y si queremos debatir además, con mayor razón hay que decirlo para que haya debate. Me encantaría estar equivocado. Por eso yo aquí le hago un guiño al escritor Roberto Bolaño. Roberto Bolaño hablaba de esto con respecto a la sexualidad, decía que a propósito de Pedro Lemebel, ubican a Pedro Lemebel, sí, un escritor homosexual, comunista y pobre que hay en Chile. Entonces Roberto Bolaño siempre criticaba el hecho de que la había sido súper discriminado por la propia izquierda. Y Bolaño dice, todo el mundo sabe que en Chile la izquierda y la derecha, de la cintura para abajo, piensan exactamente lo mismo. Así que da igual, incluyendo los conservadores que la izquierda chilena. Bueno, pero además, ya aquí el parangón que yo quiero hacer es respecto al proyecto de desarrollo también. Izquierda y derecha piensan exactamente lo mismo. El desarrollo son las cosas. El desarrollo es el soporte material que le da a la sociedad. Si eso está bien o mal, será otra discusión. Pero hay un punto de encuentro en eso. Nuestra lógica de habitar, por lo tanto, está fuertemente influida por esta noción ideológica que ustedes pasaron. ¿Ya? Yo voy a tratar de ir un poco más rápido. ¿Ya? Cuando yo hablo de pensar la condición de lo que significa habitar un territorio, el concepto de memoria y patrimonio se empiezan a distorsionar. ¿Ya? A propósito de parte de lo que he dicho hasta ahora, y si consideramos que sobre la base de una forma de razonamiento, que es un razonamiento que va y que se acompaña de la linealidad de lo que implica pensar el desarrollo y el progreso, la forma como nosotros también establecemos los marcos de valor respecto de lo que había, de lo que hay y de lo que puede haber en el territorio, se construye también con esa misma lógica. Aquí podemos establecer una discusión sobre la base de esta tesis que tiene algo de polémica indudablemente. ¿Ya? Y parte de la tesis tiene que ver con pensar si tal vez lo que hemos hecho hasta ahora, producto de no entender adecuadamente lo que significa habitar el territorio, de no entender esa complejidad que acompaña, ese vivir esté acompañada de alguna forma por prácticas de olvido que ha hecho la sociedad, más que prácticas de memoria. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Será que la sociedad se ha movilizado más para olvidar que para mantener una memoria activa respecto a lo que significa habitar un territorio? ¿Y de dónde levanto esta tesis? Del hecho de que la mayor parte de los eventos catastróficos que nos acompañan parecieran que fuese el primero. O sea, como que, ¿por qué nos asusta tanto? O sea, a ustedes les asustó miedo. Probablemente porque muchos de ustedes vivieron el terremoto de 2010. Pero el 2010, bueno, además porque las consecuencias fueron radicalmente distintas, evidentemente, había generaciones completas que no habían vivido nunca un evento con esa intensidad. Pero al mismo tiempo que parece que fuese la primera vez que pasa, está ocurriendo y que curiosamente todos sabemos más o menos qué es lo que hay que hacer. Más o menos, un poco más, un poco menos. Yo vi que Jaime abordó el caso de Tilúa, de cómo el capital sociocultural existente en una comunidad evitó una tragedia, ¿verdad? Pero no es el único caso, está lleno de casos como ese. Está el estudio que hizo un sociólogo que se llama Alejandro Marín, creo que es Alejandro, Sobeyo Marín, con certeza, no sé si lo digo. Es un sociólogo que hizo inmediatamente después del maremoto, se fue a todas las caletas de pescadores a registrar cuántas personas habían muerto de las caletas, de habitantes de las caletas, no los que andaban por ahí circulando, sino que los habitantes residentes de las caletas. Fueron 8. Sobre la gente que vivía en caletas de pescadores artesanales a lo largo de la costa de Chile, que fue afectada por el maremoto del 2010. Murieron solo 8 personas, y todos mayores. Y la mayoría por opción. Prefirió no moverse, le dio la facilidad
a su familia que arrancaba y ellos querían morir ahí, como se dice en buen chileno, ¿verdad? Con la cuota puesta. Y ese es un dato súper relevante. Bien poco, que muy poco conocido, no sé si lo conocían. Ya, pero es bien interesante porque tiene que ver, o sea, pone de manifiesto lo que significa el acto de habitar, de conocer el lugar donde se habita. Lo que allí opera es una noción de memoria colectiva que está radicada en el subconsciente y no en el acto declarado desde el punto de vista patrimonial. Es más, lo curioso es lamentarse por la pérdida patrimonial. Que cada terremoto tiene, y es lo que aparece, ¿verdad? Y que se alerta razonablemente desde quien está encargado por velar por el patrimonio arquitectónico del riesgo que se corre, ¿verdad? Cuando aparece esta fiebre de demoler. Un poco lo que estaban sobre Canela, yo no conozco mayormente qué es lo que pasó después, pero es como que viene el terremoto, ¿verdad? Hay algún daño en algún lugar y como que aparece la retroexcavadora que está muerta y se pone una operación ahí a toda máquina para echar abajo todo lo que se viene en el camino que muestra amenaza porque se hace que se podían rescatar algunas casas. Ahí Ricardo se puede aportar más y mucho más sólido. Pero la verdad es que no es raro que se caiga. Y entiendo que hay tesis que sostienen que probablemente la construcción de adobe es precisamente una manera bastante resiliente de construir, pensando en que si se cae se puede desgastar un poco más fácil. Porque hay un trabajo de historiador que no recuerdo ahora el nombre, que levantaba esa tesis, porque la construcción de adobe tenía que ver un poco con eso. Pensar en la transitoriedad de la construcción, precisamente porque se puede caer. Entonces, esa es la pregunta que yo mantengo acá para la discusión, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que está contenido en la memoria está colaborando con mantener un conocimiento tradicional permanente y cuánto se hace para olvidar los hechos que tienen un carácter traumático, probablemente tienen algo de esas razones? Las definiciones de territorio no las vamos a ver, se las voy a dejar para que ustedes las trabajen mejor, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. ¿A qué hora se acto? 5:45. Veamos entonces la definición, porque no alcanzamos. Aparece entonces esta idea del territorio. El territorio ya no como ese objeto contenedor. No. El territorio se transforma en un espacio que empieza a adquirir una connotación en donde el contenido puede ser muchísimo más relevante que la definición de lo que se contiene, del contenedor, por decirlo de alguna forma. El territorio va a ser una forma donde el espacio adquiere un significado que se construye social y colectivamente. Sobre la base de algunos elementos que son muy claros y objetivos. Para ello, un geógrafo francés llamado Guinimeo propone entender 4 elementos, ya como 4 tesis, para poder alimentar los 3 órdenes como se puede comprender en nuestro territorio. Es decir, para comprender ya 3 órdenes de este territorio, basado primero en la materialidad, segundo en el carácter de una acción psíquica y tercero como una representación colectiva, él plantea 4 hipótesis centrales que me interesa que ustedes puedan pensar de manera general. La primera dice entender que cada sujeto se inserta en grupos de pertenencia de diversa naturaleza. Ustedes, yo, nosotros, siempre estamos insertos en algún tipo de grupo con el cual somos clasificables, por decirlo de alguna forma. Ciudadanos, estudiantes, chilenos, rango etario, ya son de alguna forma clasificadas, pero hay otras que son mucho más grandes. Vecinos, habitante, poblador, ya, miembro de una comunidad, militancia en algún partido político, ya, etc. O sea, hay un fenómeno que nos hace seres colectivos que significa que nosotros nos sentimos siendo parte de algo y que eso es algo muy frecuente, es parte de nuestra condición. Dice que nosotros establecemos itinerarios personales a partir de los cuales se constituye una pertenencia, ¿ya? Una suerte de identidad colectiva, y ello condiciona de alguna forma la relación con los otros y la alteridad. Yo soy parte de esto y no de lo otro. Eso se marca súper bien cuando aparece, por ejemplo, la diferencia política. ¿Ya? Nos sentimos siendo parte de un grupo, por muy amorfo que sea, y no de otro. ¿Ya? O por lo menos la diferencia con el otro la ocurrimos sobre la base de un grado de alteridad. ¿Ya? Y que eso es como una primera forma de tener una suerte de identificación que todos
Uno cree que no pertenece a nada, pero al fondo sí siempre va a pertenecer. ¿O no? Amén. Luego dice que existe una diversión política fundada en la necesidad de control sobre el espacio, ¿ya? Que garantice su especificidad y su permanencia. Todo el mundo habla de ordenamiento territorial. La inspiración de la noción de ordenamiento territorial está fuertemente anclada en esta hipótesis. La necesidad de control sobre el espacio. Control por el espacio eso no quiere decir únicamente ni cercar, ni poner barreras, ni enrojar. Control sobre el espacio se hace de diversas maneras. En la catástrofe esto se transforma en un elemento mucho más latente. ¿Por qué? Porque es un pequeño gesto simbólico que lo demarca de manera muy clara y efectiva. Esto es mío, el cartelito, el teléfono. Pudieron ver imágenes o fotos de mi chat, por ejemplo. Lo primero que aparece, ya se lo rayaban por un graffiti, o un cartelito que decía señora Clara Muñoz y un celular. Por la realidad que esto es mío. Aquí estoy yo. Eso es control especial. O la restricción del acceso. O la delimitación de zonas de riesgo. O definir zonas de densificación urbana. Son todas medidas que permiten establecer control sobre el espacio. ¿Ya? Que permiten garantizar especificidad y permanencia. Son grados de complejidad que evidentemente van a ir acompañados de la escala en la cual actúa y el tipo de capacidad de intervención política a la cual se puede acceder. Ello ilustra, dice Dineo, una naturaleza intencional y el carácter voluntario de esta creación. Voluntario se usa acá en el sentido de cómo se intenciona, ¿ya? Una forma particular de entender ese orden espacial. ¿Se entiende eso? ¿Sí? La tercera hipótesis que él sostiene es la del territorio, porque el territorio constituye un destacable campo simbólico manejado y modificado constantemente por la sociedad. Campo simbólico. ¿Ya? Esta es una parte que probablemente nos cuesta un poco más en general, pero que es súper evidente. Tal vez nos cuesta entenderlo por lo fuertemente evidente que es. Yo me acuerdo que estábamos en una de las marchas que hubo acá, que fue una de las primeras, que fue súper masiva. Entonces iba un travesti con el pecho al aire. Y cuando pasó frente a la Católica, se tapó. Lo encontré loquísimo. Porque era ya un acto súper transgresor. ¿Verdad? Buscaba esa transgresión. Yo no sé si habrá sido deliberadamente así, pero lo hizo con una suerte de, no sé, a lo mejor era religioso y quiso mantener un acto de respeto, no sé si se habrá llegado a un acuerdo. Estoy especulando. El hecho que yo observé, que nos llamó mucho la atención de la persona que estaba, era que pasar frente a la Católica lo hizo, comillas, con respeto. ¿Por qué se hace eso? ¿O por qué se marcha frente a la moneda? ¿O por qué el objetivo de la marcha es pasar frente a la moneda? Es más, yo nunca entendí por qué nunca hubo marcha en el barrio del Golfo, que es donde está la plata, donde está la decisión de verdadera, donde están los grupos de colectivos, donde están las decisiones que se toman en este país, que quedó en evidencia hace un par de meses atrás. Nunca entendí por qué no se marchaba en el Golfo, ¿verdad? Y sin la moneda. ¿Por qué? Por el carácter simbólico que tiene. Por el carácter simbólico que tiene que ver con el poder político. Probablemente una marcha del Golfo se hizo súper transgresora porque esa ha sido la marcha sobre el corazón del poder económico. Creo que usted dice que sabe la manera de tomar las decisiones finales y la más como última, pero el lado que es imagen. Claro, la imagen del poder simbólico. En la idea de uno aprende chiquitito que como que ancho la iglesia ahí no se puede. Pero ni siquiera soy católico. ¿Ya? Pero uno aprende chiquitito y uno entra y hay una suerte de aula especial que cubre ese lugar. O el palacio tribunal. Uno ha entrado al tribunal de justicia, ante la Corte Suprema, vayan los días, les va a dar frío. La primera cosa, se van a sentir miserables, ¿ya? Y además van a sentir todo el poder de la estructura, lo que significa someterse a las leyes del Estado. Y está diseñado así o no, Ricardo. Claro, y tampoco se cae con los terremotos. Y no se cae con los terremotos, ¿verdad? Porque una estructura sólida, ¿ya? Es la que imparte la justicia, ¿verdad? El debate también respecto a lo que era el Congreso, ya lo que es el Palacio, o sea, la monumentalidad tiene que ver, o sea, no es una casualidad.
necesita crear también esa obra de lo simbólico que le dé ese carácter al territorio. ¿Ya? Los territorios sagrados también tienen que ver con eso. ¿Ya? Lo que simbolizan las cárceles. Las cárceles, ¿verdad? Lo que simboliza un barrio peligroso. ¿Qué es un barrio peligroso? Que está propenso a ser asaltado, que puede ocurrir algo en una situación de riesgo. ¿Verdad? O sea, si lo midiéramos por estadística, el lugar más peligroso de Santiago es Las Condes. Ahí son los portonazos, ahí donde aquí en Providencia, ¿verdad? Los lanzazos y todo eso. Pero es el barrio más peligroso. ¿Por qué? ¿Cómo te lanzas? ¿Ya? No me respondan a mí, piensen ustedes. ¿Ya? Porque tiene una carga simbólica que es súper relevante. La idea del barrio vale, la idea del clase etaria para arriba. ¿Hay alguien extranjero, extranjeras? ¿Saben lo que es clase etaria para arriba y clase etaria para abajo? No. Explíquenle lo que es clase etaria para arriba y clase etaria para abajo. Todos saben lo que es clase etaria para arriba. Uno nace sabiéndolo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué uno nace sabiéndolo? Explíquenles, no lo tengan miedo, no con nota. Que va a haber que la comuna más pudiente. Claro, los ricos están para arriba, si no lo pudiese hablar así brutal, Claro. ¿ya? Y de manera bastante más simplista, es como para estar los ricos, para estar los pobres. Lo que es más o menos así. O sea, no es algo que sea tan al azar. Evidentemente, como suele pasar en términos estadísticos, tiene que haber una dispersión que justifique que haya una distribución normal, ¿verdad? Y por lo tanto, van a haber pobres, pero la frecuencia, la probabilidad de encontrarse con gente con plata arriba es mucho más alta que no. Y viceversa. ¿Ya? Y se establece una suerte de límite imaginario que establece que hacia allá hay una realidad y que hacia acá se ve otra realidad. ¿Ya? Cuando yo digo uno nace sabiendo eso, es porque algo está súper incorporado dentro de la estructura mental y dentro de la institución de un imaginario social sobre esa clave. Ahora, ¿qué es lo apasionante de todo esto? Que si ustedes se van a la estadística, lo refleja de una manera muy fiel. Y nos encontramos con que eso que está instalado en el imaginario tiene un correlato espacial súper relevante. No es una casualidad. ¿Ya? Y eso se constituye a la larga en un campo simbólico también. ¿Ya? Ese campo simbólico se instaura en de eso. La última tesis dice es la importancia de la historia y de la temporalidad en materia de la construcción simbólica del territorio. No es así nomás. Esto siempre tiene una historia. Si ustedes se van a la historia del siglo XIX de Santiago, se van a encontrar con que el barrio alto no existe. Y lo más relevante es el barrio central, que es el barrio República, que era donde estaban, ustedes se van a ir a toda la sede de la universidad, la Portales, el Tubo, todo eso, están ocupando las antiguas casonas donde estaba la alta burguesía chilena que después migró por razones sanitarias hacia Barrio Alto. ¿Sabían eso? Es una historia sanitaria. ¿Ya? Probablemente por una amenaza súper completa desde el punto de vista de evitar un desastre socionatural. Se migra arrancando de la tuberculosis. Y lo que recomendaba la ciencia médica en aquella época era aire limpio. Y aire limpio estaba más cerca de la cordillera. O sea, la mayor parte de la alta burguesía que vivía en el sector república empezó a migrar hacia los sectores de Providencia, Las Condes. O sea, yo tengo memoria, yo tengo 44 años más. Yo tengo memoria de ir a comprar mantequilla y leche en lo que hoy día es Manquehue con Apoquindo. Y por ahí íbamos a comprar mantequilla y a comprar leche, en una cichona que era un tiro. Íbamos camino a tierra, donde estaban los muros de piedra, y llegábamos a una parcela donde vendían mantequilla y vendían leche. La mantequilla súper rica que venía en papel mantequilla. ¿Conocieron el papel mantequilla? Sí. Yo siempre a veces hago la clase con ustedes. ¿Se acuerdan cuando en el 94 pasó algo? Miren, que era así de que el 94 tenía 2 años. Ya no, pero el papel mantequilla lo conocen, ¿sí? Bueno, y compramos, el Manquehue un apellido. Eso hoy día es ahí, ¿no? O sea, eso ya ni siquiera es como que el barrio alto, pero no tan alto. El barrio alto está en eso, ¿no?
han ido hasta el final de la costanera norte, hasta subir por el camino Santa Teresita, ¿cierto? Entonces ustedes pensan en Santiago Grande, lo que llegan hasta ahí, van a hacer un camino curva, se van a encontrar con otro país, y otro país, y no estoy exagerando, no conocen ahí. ¿Dónde está la raya? ¿No te quiere? No, por el otro lado, antes de Arrayán. Ah. Como por o sea, al final se llega a Arrayán, sí. Sector Los Chavenses. Los Chavenses. ¿Ya? Es muy probable que en la calle incluso se escuche más hablar inglés que hablar español. Porque está el Santiago College, que además sede de Santiago College, que es un punto muy serio. Pero hay todo otro universo ahí, en una ciudad que no vemos. Por todo eso, producto de una migración y por lo tanto de un carácter histórico que tiene que ver. O sea, esto no viene escrito en piedra, eso es lo que quiero decir. Esto se va transformando socialmente. Y los protagonistas de estas transformaciones somos nosotros como sociedad. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en cuenta. Sobre la base de estas cuatro hipótesis, se propone entender el territorio en estos tres órdenes: material, ¿ya? De carácter psíquico, porque nosotros lo vamos moldeando con significado, y por lo mismo que tiene un carácter de representación colectiva. Si es bueno, si es malo, si es alto, si es bajo, si es lindo, si es feo, es producto social. Nosotros como sociedad le damos esa connotación. No está escrito en piedra, eso es lo que más me interesa transmitir. El territorio se moldea, ¿ya? Y es especialmente cuando empezamos a entregar atributos a través de las determinaciones que se empiezan a tomar respecto de lo que, comillas, un territorio es. O sea, cuando en un mapa, ¿ya? Cuando se elabora una carta de riesgo, en el momento en que se está definiendo esa zona de riesgo, se está grabando ese territorio. Cuando se habla de que hay una zona de densidad o una zona para densificar, se está grabando, se está tomando una decisión que es política, que es ideológica, que es económica, que empieza a converger en un papelito que lo va a respaldar ante la sociedad y lo va a transformar en un elemento que posteriormente el discurso de papel se va a transformar en un acto concreto y específico en los hechos y en esa realidad que acompaña el material. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Y por qué aparecen entonces los objetivos? En esa foto que no se ve, no es de marcadores que creen. Está el memorial del 27F, construido después del terremoto de 2010, por una obra del presidente Piñera. Resistida por la comunidad, ¿verdad? Pero una obra interesante cuando uno la ve cerca. Se construyó un monumento que dé cuenta de lo que se cayó, ¿ya? Que dé cuenta de las víctimas, que dé cuenta de que ahí pasó algo. ¿Por qué hay que hacer algo nuevo y no lo que había? Por ejemplo, número uno, la magia de la interdisciplina es que aparecen explicaciones que nosotros no vemos. ¿Ya? En algún momento me tocó presentar este tema y había entre la asistente una enfermera y me dice: mira, en enfermería uno aprende que para sanar una herida hay que sacar toda la huella y todo el registro de donde está el dolor para que se pueda sanar, que no es distinto del elemento terapéutico que acompaña el proceso. Hay que limpiar. ¿Qué es lo primero que se hace después del terremoto? Ir a limpiar, ir a borrar toda huella. La pregunta es ¿por qué? Probablemente porque tiene un carácter sanador, pero una parte de lo que se sana se esconde también. Esa es una hipótesis. Cuando se borran las huellas, se borra una parte de la memoria también. Sí, quería decir que es también una estrategia que se toma a nivel, como sociedad, no sé si consciente o inconscientemente. Por ejemplo, en Japón, no siempre y no sistemáticamente, pero se han hecho otra estrategia. Por ejemplo, en Kobe, donde se guarda, en Kobe, después del terremoto de Kobe, que fue uno de los mayores terremotos que ha habido en el siglo XX en Japón, deciden guardar en una parte del puerto que es como una cuadra y que cuando uno visita es tremendo, porque tú ves realmente es como haber guardado, no sé,
una calle entera de Concepción después del 27F. Ya lo que 50 años después tú lo visitas y te das cuenta de la fuerza del terremoto, de la fuerza que tienen las infraestructuras. Y que es un elemento que es súper interesante porque tiene que ver con, o sea, los ejercicios de memoria que se hicieron también en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Un elemento que se guarda particularmente en la ciudad de Berlín son las iglesias bombardeadas, por ejemplo, parte de los restos bombardeados o los restos de bala del monumento del Ángel, que uno siempre ve en las películas de Wim Wenders, por ejemplo, sobre Berlín. De cerca está lleno de bala y no se ha querido reparar porque se ve ahí la evidencia de los históricos. No, o sea que en cualquier, cuando usted habla cuando usted debe preguntar, lo primero que hay que hacer con el hecho traumático es sacarlo y ponerlo en la mesa y trabajarlo, ¿o no? No esconderlo. O sea, yo estoy aquí poniendo temas sobre la mesa que tienen que ver sobre la experiencia de la vida y la subjetividad como un elemento propio de la dinámica del territorio. Miren lo que me encontré, mira lo que me encontré. Una medallita. Ya, pero otra medallita, que es una medallita del texto de Darwin. ¿Ya? ¿Conocen el texto de Darwin cuando estuvo en Chile en 1835? Bueno, la suerte de Darwin ya, fue haber estado aquí en Chile cuando ocurre el terremoto de 1835, que fue en febrero. ¿Sí? Por ahí. Estaba en Valdivia, estaba sentado, estaba contemplando, porque el cuento naturalmente no puede ser estar adornado, pero cuenta que está bien adornado, porque ese terremoto que ha impactado la intensidad no puede creer cómo se mueve la Tierra. Y le llega la noticia de que si lo de Valdivia había sido desastroso, lo de Concepción era realmente ya la debate. Entonces él se las arregla, ya se va a Puerto Corral, se embarca en la chalupa y se va directo hacia Talcahuano. Llega a la isla Quiliquina. Y cuando llega a la isla Quiliquina no tiene quien lo pueda llevar hacia Talcahuano porque primero no quedaron botes prácticamente y nadie estaba en condiciones de hacer este viaje, pero se la arregla, consigue un viejo y lo lleva. Y cuando llega empieza a describir, dice, las dos ciudades, Concepción y Talcahuano, presentan el más terrible espectáculo, pero al mismo tiempo el más interesante que jamás me haya sido dado contemplar. Así que no fue a dos, no sé si lo sabía. Las ruinas estaban tan completamente entremezcladas que no podía creerse que aquellos amontonamientos de restos habían servido de moradas. En suma, no hubo sino un centenar de víctimas, gracias a la invariable costumbre que se tiene de lanzarse fuera de las casas, así que se nota que el suelo tiembla. Eso es maravilloso. Ya, y ahí es donde empieza esta tesis de lo complejo que este asunto. Hemos hecho de todo para olvidar, pero inconscientemente sabemos lo que hay que hacer. En Concepción, cada fila de casas, cada mansión aislada formaba un montón de ruinas bien distintas. En Talcahuano, al contrario, la ola que había seguido al terremoto y que inundó la ciudad no había dejado retirarse sino un confuso montón de ladrillos, tejas y vigas, y aquí y allá una pared aún en pie. Después de haber visto Concepción, confieso que es difícil comprender cómo pudo escapar de la catástrofe el mayor número de sus habitantes. Ya, esto no es la tercera de 2010 ni ¿cómo se llama? La estrella de Coquimbo. Es Carlitos Darwin escribiendo en 1800, es de 1800 y tantos de posterior parte de su memoria, reeditado por la editorial universitaria en 1995. Esta guía, ustedes lo pueden leer porque tiene muchísimos más detalles. Yo traje esta colación que me parece que es fascinante. Parece que no está leyendo la tercera o algún diario local, porque la manera de establecer la narrativa es más o menos frecuente. No han variado. Ahora, aquí es interesante, que eso es lo que dice alguien mirando desde afuera. Ya se complementa acá. Dice, en el momento de nuestra visita se veían aún, en medio de las ruinas, charcos de agua salada y los niños haciendo servir debajo, mesas o sillas, se divertían jugando y parecían tan contentos como empobrecidos habían quedado sus padres. Pero confieso que vi con gran satisfacción que todos los habitantes parecían más activos y más felices de lo que hubiese podido esperarse después de tanta horrible catástrofe. Se ha hecho observar, con cierto grado de verdad,
que siendo en general la destrucción, nadie se sentía más humillado que su vecino. Nadie podía acusar a sus amigos de frialdad. Dos causas que añaden siempre un vivo dolor a la pérdida de la iglesia. Esto, pues, cuando analizamos desde el punto de vista de lo que significa el análisis de discurso, tiene varios elementos que son súper interesantes. Primero, ¿por qué usa la palabra que es? Bueno, no vamos a dar en eso. Lo que sí quiero que hablemos es que ese relato que hace alguien desde afuera. Horacio Lara Marchand, ya que es un connotado médico penquista de la época que le tocó vivir el terremoto, parece que es una niña, escribe un libro que es en homenaje a los 50 años del terremoto de 1935. Y en ese homenaje, ya que es un libro más en la casa que tuve la fortuna de encontrar cuando aún existía el patio que estaba en Providencia. Hay una librería de anticuaria con muchos libros. Y en ese librito, editado en 1886, el libro que se llama La ciudad trágica, refiriéndose a Concepción, hace una lectura completamente distinta. ¿Ya? Y yo aquí tengo un extracto que dice: descorramos por un instante el velo de su pasado y sigamos en sus huellas marcadas en surcos de sangre y de lágrimas. Los elementos exterminadores de las sangrientas contiendas habían concluido y empezaban las leyes de la naturaleza a conjurarse contra su tranquilidad y su fortuna. Está hablando de Concepción. O sea, lo que él relata es que después de todas las batallas que sucedieron con los mapuches, la destrucción sistemática de la ciudad en la andanza que hacían los mapuches cuando invadían la ciudad, dice que una vez que se calmó esa situación de tensión que destruía la ciudad de vez en cuando, venía la naturaleza. Por lo tanto, instala de alguna forma esta idea de la tragedia que es parte de esa ciudad. Cuando construye la visión de sí mismo, anclada en el sufrimiento, en el dolor, en esta idea traumática. Él es un escritor local. Lo que dice es que viene de afuera, con la admiración respecto de lo que se ve, lo que dice el escritor local respecto a lo que se siente. Son apreciaciones. ¿Ya? Son decisiones, su manera de construir un relato. Pero aquí es donde aparece un elemento que para mí es súper significativo desde el punto de vista de cómo entendemos entonces la relación con el entorno. Un amigo que trabaja en una empresa española, le pusieron una reunión el 17 de septiembre en la mañana, él quería irse a la playa, ya se fin de semana largo, le pusieron una reunión porque venían todos los directores españoles en una empresa de sanitaria. Entonces estaba súper quemado. Pero bueno, tuvieron el terremoto de anoche antes, y el 3 de la mañana estaba en reunión. Entonces dice que el gerente general o el presidente, me acuerdo, que en español que vive acá, dice: bueno, lo primero que quiero decir es que Chile acaba de sufrir un terremoto solo de 8 grados. Y sin embargo estamos empezando la reunión hasta ahora. Porque aquí todo sigue igual. Eso es impresionante. Y no lo podía creer. Y lo único que se ocupó como media hora de halagos para decir: no puedo creer cómo estamos desarrollando una vida tan común y corriente, tan tranquila, después del terremoto solo 8. Que es un poco lo que dice Darwin. Pero lo que no se nos dice es el relato que se construye aquí, de la experiencia de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué significa habitar en la cultura? ¿Y cómo se construye esa noción de habitar? Es parte de la pregunta que yo todavía no tengo respuesta porque me interesa desarrollar con ustedes. ¿Han visto esas fotos? ¿No? Las de arriba con 2010, las de abajo de 1939. Son súper parecidas. Esto es lo que se convirtió hoy día la avenida Blanco Alcalá. Eso fue después del terremoto y se fue. Que no quede huella, como decía Adrián. Y para terminar, las imágenes espaciales juegan un papel en la memoria colectiva. Esto lo dice un destacadísimo sociólogo francés de los años 40, Maurice Holbach. Dice: las imágenes espaciales juegan un papel en la memoria colectiva. El lugar ha recibido la huella del grupo y recíprocamente.
todo el devenir del grupo, del grupo humano, la organización propia de la escuela, se puede traducir en términos espaciales. Lo que nosotros estamos buscando con el equipo que trabajamos en estas investigaciones que son históricas, geográficas, antropológicas y sociológicas, nuestro lado de la un poquito disciplinar, es poder rescatar que estos elementos subjetivos, sin embargo, tienen elementos en común que son muy importantes de rescatar. Nosotros hemos decidido seguir la pista del espacio, la pista del espacio en los hechos que van acompañando los procesos que socioculturalmente se van articulando en los medios. Y tenemos que seguir la huella del espacio ayuda a ver elementos que hasta ahora no han sido del todo visibles. Y uno de ellos es poder relevar, por ejemplo, esta condición o esta connotación, si quieren, en donde el juego entre memoria, olvido y la construcción desde lo subjetivo merecen una atención distinta porque nos empiezan a mostrar procesos que ya no son tan visibles. Entonces, como conclusión, uno de los temas que yo quise proponer, que lo mandé en un artículo en la revista y la rechazaron el artículo, es ¿y por qué no hacemos parte del patrimonio a nuestro remoto? Como parte del patrimonio material. Que no lo es. O sea, porque pareciera que no todos, o sea, el hecho de que esté tan fuertemente incluido en nuestra forma de ser, parece ser una pista interesante que está hablando con ustedes todos. Eso es. Ya, así que gracias. Y quedan minutos para discutir. Quedan minutos, así que si tienen preguntas o si quieren responder, o sea, Enrique abrió un poco el debate, si quieren contradecirlo es el momento. No sé qué parte Tú este lado falta. O comentarios. ¿Cómo haría que los terremotos sean parte del patrimonio? Los bienes patrimoniales, o el patrimonio, en buena cuenta, es un acuerdo social. Existen instancias que están formalmente constituidas para que ciertos elementos sean reconocidos como patrimoniales. Hay legislación que acompaña, existe una ley de monumentos naturales, pero también existe, ante todo, la necesidad de instalar estos temas como posibilidad para que ellos sean reconocidos como elementos patrimoniales. Hasta antes del año 2000, el patrimonio inmaterial, que no era parte de lo que se reconocía oficialmente por las Naciones Unidas. Y la UNESCO en el año 2000 recién establece la necesidad o la posibilidad de que el patrimonio inmaterial sea parte del patrimonio de la humanidad. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? La tradición oral, prácticas musicales, algunas prácticas culturales, entre otras, y que no radique todo única y exclusivamente en la materialidad de las cosas, sino que también en cómo se articulan esas cosas respecto de aquello que le da significado. En algún momento, por ejemplo, se hablaba de que lo de Siloé no es solo la iglesia, sino que es lo que le da sentido y que ha permitido que esa iglesia exista en las condiciones y características que tiene. Y así también con cualquier otro bien material. Por eso también aparece toda la discusión respecto de por qué se le ha dado privilegio exclusivo a aquellos elementos que patrimonialmente, desde la arquitectura, por ejemplo, representan fundamentalmente a las élites, las casas patronales, los palacetes, los grandes monumentos, y no las cosas que son en el ámbito de lo común y corriente. Ahora, no sé, ahí Ricardo me puede ayudar, pero ¿desde cuándo que los CITES son parte del patrimonio arquitectónico? Después del 2000. Claro, el CITE fue una forma de habitación para recibir a los más pobres a fines del 1800 hasta 1903. Fue una especie de arquitectura neoclásica popular. Claro. Y que yo creo que el terremoto en 2010 recién viene a instalar la idea de que tenemos un patrimonio. El valor patrimonial que tenía. Tiene un valor recién. Claro. Y es un discurso que está, como digo, recién se instaló. De ahí para atrás no había una valoración de eso. En el fondo, como que se tiene que romper la estructura primero, respecto a lo que está clásicamente instalado, y eso se hace en otro espacio. O sea, que tiene que partir una discusión en algún momento, para que esa discusión vaya también circulando y en algún momento pueda llegar a las instancias donde esto se decide. Y esto se decide en el ámbito institucional, en la acción institucional. Pero a eso tiene que haber primero una discusión.
es una de las tantas misiones que tiene la universidad, instalar los temas nuevos. ¿Estás tú? ¿Qué te cargas? Es que eso mismo, lo último de los terremotos me causó harto ruido porque si quiere considerar como un patrimonio, igual el patrimonio requiere al menos un piso mínimo de un reconocimiento social. O sea, me pasa de que quizás en muchos sectores de Chile van a haber generaciones enteras que no van a conocer que un terremoto es fuerte. O sea, quizás sí, no sí, pero así un terremoto, tal vez no, porque nadie lo va a poder reconocer. O sea, igual me queda en esa boda que sí, se necesita una categoría nueva para el patrimonio, como el inmaterial no sería tampoco natural porque pasa cada cierto tiempo y como que... Bueno, pero ese es el desafío, pero hay un dato. A mí me gusta mucho seguir la pista del humor, porque yo creo que el humor, o sea, el humor en el fondo, si lo analizamos científicamente, en el fondo es una respuesta ilógica a lo que suponemos que es lógico, ¿verdad? Porque cuando nos descoloca, nos deja sorprendidos, cuando nos sorprende nos provoca gracia. Todos recibieron el correo de si hay terremoto no corra porque en todos lados están hablando. O la escala Mercalli explicada por un chileno, un extranjero, la vieron esa. Ya el terremoto a 3 no es nada, ¿verdad? Del 5 al 6 es como que está temblando, sí, pero no deja de hacer lo que está haciendo. Del 6 al 7 es como que está fuerte, ¿no? Como está escrito el correo, esto no son palabras mías, son palabras del correo electrónico, soy liberales. Está fuerte la web. Del 7 al 8 es CTM. Y del 9, o sea, del 9 para arriba es como que ya se pone a rezar porque ya no hay nada que hacer. Lo han visto, ¿no? Es más o menos así. Anduvo circulando por correo electrónico de la verdad. Pero tiene una parte en la tradición popular, en el humor, en los elementos que afloran espontáneamente para construir un acto de humor. Aparecen elementos que están instalados en el inconsciente colectivo. Entonces ahí, yo insisto, no solamente nos riamos, no compartamos, sino que tratemos de ver cuál es la sabiduría que está ahí, que tiene que ver con elementos propios de una intersubjetividad compartida. Y eso es bien normal. Y las estructuras se empiezan a subvertir a partir de primero las discusiones que somos capaces de llevar a. Entonces yo creo que se parte por ahí. Está Ricardo. Sí, yo quería replicar un poco respecto de tu hipótesis de por qué a lo mejor se destruyen las huellas del pasado y se reconstruye de otro modo. También voy a plantear la manera de hipótesis. Yo creo que tiene que ver, hipótesis que tiene que ver con los modelos de desarrollo económico que tenemos. A ver qué opina Jaime, pero el último terremoto, el del 85, eso recién se está instalando la dictadura militar, ¿cierto? Y de ahí para atrás, más bien tenemos el estado de bienestar. Y en la época de estado de bienestar, terremotos o tsunamis, ¿cierto?, fueron bajo un contexto de estado de bienestar. De allí la Corfo, de allí las grandes inversiones del Estado. El terremoto del 2010 ubica a Chile, ¿cierto?, en pleno auge de este modelo económico de desarrollo, de un achicamiento del Estado, de una preeminencia del sector privado que necesita el negocio para operar. Entonces, el terremoto es una buena oportunidad para hacer negocio. No olvidar que el centro de Talca ahora, ¿cierto?, echó a la gente del centro y construyeron edificios ahí. Entonces, creo que tiene que haber una asociación, sospecho, con un modelo de desarrollo que hace que, para un modelo de desarrollo depredador como el que tenemos, el patrimonio no tiene valor económico. Y entonces, es una buena oportunidad para estar en el negocio. O sea, el patrimonio es más bien un obstáculo a las oportunidades. Claro, de Río lo cité, maravilloso, y construí ahí una torre Pafroimovich que es mucho más rentable. Jaime. Voy a retomar lo que tú acabas de comentar para instalar una reflexión que yo tuve hace años atrás y que con el curso del tiempo se tiende a confirmar. Los desastres naturales en general, las guerras son económicos. Cuando ocurre esto se muestra todo lo contrario. Hay tan desastre, todo lo contrario. Producen tirajes chimeneas, se compran clavos, se tienen que reparar. Así que me hace sentido tu comentario. El terremoto en Chile se decía generalmente cuando los gobiernos eran de 6 años, cada presidente tenía su terremoto. Que era lo típico, mi abuelo, en la memoria colectiva en Chile estaba instalado eso, cada presidente tiene su terremoto.
porque eran señales divinas para que teníamos que saber leer los chilenos porque se estaban haciendo cambios contra la naturaleza. Entonces eran usados también en el acervo cultural chileno como hasta misiles dentro del arsenal político. El decano de Derecho de la Universidad Católica lo dijo respecto de no sé si se acuerdan, pero Sí. a propósito de las lluvias. la lluvia de cuando fue en agosto, la lluvia intensa, la que fue catastrófica del norte, yo creo que era una señal divina por promover la ley de aborto. Bueno, eso era típico en Chile del siglo XIX. Y Tanto en real, como teníamos tanto terremoto y salía de baño por los ríos, era muy usado el fenómeno natural como argumentación para interpretado dentro de la discusión política. Y otro evento interesante es esto que tú dices, el estado de bienestar. También me hizo sentido. Efectivamente, hoy día, si en algún momento en el pasado el terremoto del 89 de Chillán permitió a Pedro y Reserva desbloquear la ley que permitió crear la CORFO, la ley de desarrollo que estaba bloqueada, en fin, porque el Parlamento no se da voto, el terremoto permitió desbloquear eso, tuvimos la CORFO, el desarrollo del petróleo, el acero, etc. Las empresas del Estado, NAC, EAC, etc. La Alianza. Después de la dictadura, lo que se instala, ¿no es cierto?, es la visión del Estado subsidiario, que el Estado no se hace cargo, por lo tanto, cada vez que hay un fenómeno importante de desastre, lo que vemos es la conflictividad entre las personas por acceder a un subsidio que no alcanza para todo. O sea, se destruye los tejidos sociales. Esto lo vimos para el incendio, para el paraíso, no había recursos para que todas las personas pudiesen acceder a los beneficios que el Estado podía entregar en términos de subsidio. Entonces, hay otro elemento muy interesante como los desastres naturales han sido, por un lado, utilizados como justificación para decirte todo mal, pero en realidad se te dicho veneno. Por otro lado, esta nueva visión hoy día del Estado que toma palco y entrega pocos recursos y hace que la gente concurse y se pelee entre ella para poder acceder a los beneficios y destruyendo con eso todo el tejido social y la manera de convivir que cada quien la aguanta. Todo eso tiene que ver cómo los terremotos también han formado parte de nuestro acervo cultural y cooperativo y con ello cómo se han metido en nuestras decisiones sociales. Bueno, que es parte de la argumentación para el tema patrimonial también. Si ha sido como motor, y uno lo puede ver, y efectivamente cada territorio tiene su correlato de cómo ha afectado lo institucional, sea para la unidad o sea para mantener memoria, pero tiene una acción, y eso es bien interesante. No, era porque estamos más o menos en la hora. Estamos, ya, con eso fue. Gracias.